que la Tierra recibe una cantidad constante de radiación solar, lo cual es conocido justamente como constante solar, que equivale a 1367 watts por metro cuadrado. Ahora, si la Tierra entonces recibe la misma cantidad de radiación a lo largo del año, ¿por qué tenemos diferencias de temperatura dependiendo de la época? O en otras palabras, ¿por qué tenemos estaciones a lo largo del año? Pues bien, esto tiene que ver con que el eje de rotación de la Tierra se encuentra inclinado con respecto al plano orbital alrededor del Sol, el cual también es conocido como eclíptica. Aquí, como podemos observar en esta imagen, el eje de rotación de la Tierra se encuentra inclinado en aproximadamente 23 grados y medio con respecto a la eclíptica. Y es justamente esta inclinación la responsable de que los hemisferios norte y sur reciban diferente cantidad de radiación solar durante ciertas épocas del año, las cuales conocemos como estaciones. En términos generales, podemos dividir el año en 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno, siendo verano la estación más cálida e invierno la estación más fría, mientras que primavera y otoño tienen temperaturas relativamente templadas, ya que constituyen una transición del verano al invierno y viceversa. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿qué tiene que ver la inclinación de la Tierra con la temperatura en la superficie? Pues bien, para eso debemos ver la relación entre la radiación solar y la temperatura. Y es que entre mayor cantidad de radiación solar reciba un área, mayor será su temperatura y viceversa. Y como podemos inferir, la cantidad de radiación solar recibida dependerá de la posición del Sol con respecto a esa área, que a su vez varía dependiendo de la latitud, la hora del día o la época del año. Y estas variables son las que determinan en gran medida la temperatura en la superficie del planeta. Y a continuación veremos cada una de ellas un poco más en detalle, iniciando por la latitud. La forma esférica de la Tierra hace que la radiación solar llegue a la superficie con un ángulo distinto dependiendo de la latitud. En este ejemplo podemos observar que en el ecuador los rayos de sol se concentran en un área más pequeña, ya que inciden de forma perpendicular, mientras que a medida que nos desplazamos hacia uno de los polos, es decir, aumentamos la latitud, la radiación se distribuye en un área más grande, ya que, como podemos ver, el ángulo con el cual los rayos de sol inciden en la superficie es más bajo. Esto lo podemos ejemplificar más fácilmente con estas dos linternas. Como podemos observar en el caso de la derecha, donde la luz incide perpendicularmente en la superficie, esta se distribuye en un área más pequeña, es decir, que tenemos una radiación más concentrada. Mientras que en el caso de la izquierda, donde la linterna se encuentra inclinada a 45 grados, la luz que emite se ve distribuida en un área más grande, con lo cual la radiación por unidad de área es menos intensa. Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que aquí tenemos dos fuentes de luz, una que se encuentra a 90 grados y otra que se encuentra a 45 grados. Ambas fuentes emiten 300 watts por metro cuadrado. Sin embargo, al llegar a la superficie, en el caso de la izquierda llegan los 300 watts por metro cuadrado, mientras que en el caso de la derecha, por el simple hecho de que la luz está inclinada, ahora tenemos 213 watts por metro cuadrado, ya que justamente la luz se distribuye en un área más grande. Con esto entonces podemos concluir que en el caso de la Tierra, cerca del ecuador se recibirá una mayor cantidad de radiación por metro cuadrado, justamente porque los rayos de sol inciden de forma perpendicular, mientras que cerca de los polos se recibirá una menor cantidad de radiación por metro cuadrado, ya que en este caso la radiación se va a distribuir en un área más grande. Este efecto justamente es el responsable de que en los polos tengamos temperaturas mucho más bajas, mientras que en el ecuador tenemos temperaturas altas. Y es que la inclinación de la Tierra con respecto al plano orbital en torno al Sol hace que se produzcan variaciones en la radiación solar recibida por un área dependiendo de la época del año. Con esto en mente, existen 4 fechas en el año bastante importantes, iniciando por el solsticio de verano, el cual ocurre cerca del 21 de junio. En este momento del año, la Tierra se encuentra inclinada de tal forma que expone más su hemisferio norte a la radiación solar.
Específicamente, los rayos de sol llegarán a 90 grados a la superficie de la Tierra a aproximadamente 23 grados y medio de latitud norte, lo cual es conocido como el Trópico de Cáncer. En este caso, como podemos inferir, tendremos verano en el hemisferio norte e invierno en el hemisferio sur, lo cual se caracteriza también porque tendremos días más largos en el hemisferio norte y más cortos en el hemisferio sur. Ahora, aparte de esto, aquí también podemos destacar dos latitudes importantes, que son 66 grados y medio latitud norte y latitud sur respectivamente. Estos son conocidos como el Círculo Polar Ártico y el Círculo Polar Antártico. En el caso del Círculo Ártico, durante el solsticio de verano, va a delimitar las posiciones en las cuales el sol no se pondrá, es decir que tendremos 24 horas de luz solar. Mientras que, de forma opuesta, el Círculo Antártico va a delimitar las posiciones en las cuales, durante el solsticio de verano, el sol no va a salir, es decir que tendremos 24 horas de oscuridad. Ahora, lo contrario a esta situación ocurre durante el solsticio de invierno, cerca del 21 de diciembre. En este caso, la Tierra se encuentra inclinada de tal forma que expone más su hemisferio sur a la luz solar. Específicamente, los rayos de sol inciden a 90 grados en la superficie de la Tierra a 23 grados y medio de latitud sur, el cual es conocido como el Trópico de Capricornio. En este caso entonces tendremos verano en el hemisferio sur e invierno en el hemisferio norte, lo cual se caracteriza porque tendremos días más largos en el hemisferio sur y más cortos en el hemisferio norte. Aquí el Círculo Polar Ártico va a determinar las zonas durante el solsticio de invierno en las cuales el sol no va a salir, es decir que tendremos 24 horas de oscuridad. Mientras que el Círculo Polar Antártico va a delimitar las zonas en las cuales el sol no se pondrá, es decir que tendremos 24 horas de luz solar. Ahora, como ya vimos, estos solsticios se presentan en las estaciones de verano e invierno en cada uno de los hemisferios. Sin embargo, hay dos puntos en la órbita terrestre también importantes, que son los equinoccios. Iniciemos con el equinoccio de primavera, que ocurre cerca del 21 de marzo. En este punto, la Tierra se encuentra inclinada con respecto al Sol de tal forma que los rayos de Sol inciden a 90 grados justo en el ecuador, es decir, la latitud cero. Esto implica entonces que tanto el hemisferio norte como el hemisferio sur recibirán la misma cantidad de radiación solar, lo cual implica entonces que en esta fecha los días tendrán igual duración en ambos hemisferios. En este caso en particular, tendremos primavera en el hemisferio norte y otoño en el hemisferio sur, que como ya dijimos son las estaciones de transición entre invierno y verano. Ahora, el otro momento del año donde tenemos exactamente la misma situación es el equinoccio de otoño, que ocurre cerca del 23 de septiembre. En este caso, nuevamente, el Sol incide a 90 grados en el ecuador, haciendo que los días tengan igual duración en ambos hemisferios. Sin embargo, en este caso tendremos otoño en el hemisferio norte y primavera en el hemisferio sur. A continuación, podemos ver una tabla de cómo varía la duración del día en el hemisferio norte dependiendo de la latitud y la época del año. Aquí, como una nota adicional, en el hemisferio sur los valores serán completamente opuestos a estos. Como podemos notar aquí, durante los equinoccios de primavera y otoño tenemos la misma duración del día y la noche en cualquier punto de la Tierra, mientras que en los solsticios de invierno y verano tenemos las mayores diferencias en la duración del día y la noche en ambos hemisferios. En esta otra imagen podemos ver un resumen de todo lo que hemos dicho en este video y cómo se relaciona todo eso a la órbita de la Tierra alrededor del Sol.